Son todos bienvenidos. Me da gusto que asistan a la reunión. Estaría yo triste que venga yo a la reunión con mi esposa y mi hijo, porque el otro está allá en su Bincancap y nadie más vino. Ustedes no vinieron y quizás el culto que hagamos va a ser para mí un poco triste porque la gente no asistió. Pero el que asistan, a mí me alegra. Y yo no di mi vida por ustedes. Mi tiempo quizá y algunas cosas que hemos dejado para venir a predicar a estos lugares, pero mi vida, pues no la di. ¿Cuánto más se alegrará aquel que dio su vida por ti y murió en la cruz del Calvario? Y lo crucificaron para que la humanidad entera lo busque. Él debe de estar muy contento que estemos, y no solo porque estemos aquí, sino que tratemos de hacer su voluntad. Y esto me está enlazando a la enseñanza o al ciclo de enseñanza que hemos empezado. Hace ya aproximadamente 2, 3 enseñanzas atrás hemos hablado de ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y quisiera introducir esta enseñanza o la secuencia de la enseñanza con una idea, con un ejemplo. Supongamos que yo soy un joven soltero, me caso, y mi esposa me dice, mira, yo me voy a casar contigo y yo voy a vivir contigo, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Y yo así, ¿cómo? Yo te amo y tú eres mi esposo y tú eres mi autoridad, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Y yo así, pero eso no cuadra, eso no encaja. Te casaste conmigo y vas a hacer tu voluntad. Pues no hay una coherencia, eso es incoherente. Bueno, la iglesia, el cristianismo, casi hace lo similar con Dios. Le dice Dios, te quiero servir, te quiero amar, eres mi Dios, eres mi Señor, pero hago lo que yo quiero. Pues no, eso es incoherente. Entonces, de eso hemos estado hablando. Me gustaría que pensáramos, antes de buscar nuestro texto base, nuestro texto base va a ser uno de los textos que usamos la semana pasada. Pero me gustaría que pensáramos antes de empezar a desarrollar el tema, el motivo por el cual no queremos someter nuestra voluntad a alguien más es por nuestro ego. Sígueme con atención. El motivo por el cual yo o tú no estás dispuesto o dispuesta a someter tu voluntad a alguien más es porque el ego de uno está por encima de los demás. Y por eso, ¿por qué tengo que obedecerte? ¿Por qué tengo que hacer lo que tú digas? ¿Por qué tengo que hacer lo que tú me muestres? Si yo considero que yo también tengo conocimiento, ese es el punto exacto. Ese es el punto. Las personas no sujetan su voluntad a Dios porque tienen su ego levantado. ¿Has escuchado esta frase? Normalmente esto que te voy a decir viene de un ámbito de pareja. Una hermana le dice a la hermana casada, ¿por qué dejas que te humille? No, es que mi esposo me dijo que yo lleve la sombrilla y la deje yo porque va a venir su mamá. ¿Pero por qué le tienes que hacer caso? ¿Pero por qué tienes que hacer esto? Y la persona entonces que está preguntando, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque su ego está más levantado. Y de la persona que dijo, bueno, es que es una ancianita mi suegra y yo quiero llevar la sombrilla. ¿Pero por qué te tienes que mojar tú y no tu suegra? Y esa palabra, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Normalmente viene porque el ego está elevado. ¿Por qué te rebajas así? ¿O por qué dejas que en esa iglesia te manden? ¿Por qué dejas que en esa congregación te digan cómo vas a vestir, cómo vas a hablar, cómo vas a actuar? ¿Por qué? ¿Por qué te dejas? Y esas preguntas de ¿por qué te dejas? Normalmente viene porque el ego de la persona que lo dice está elevado. Ese es el problema. Así es que, ahora sí, esto me lleva
al inicio de la enseñanza o de nuestro texto base, que dice Filipenses 2, 5 y 7. Aquí vamos a ver a alguien que tenía todo de no rebajarse, de no humillarse, y lo hizo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice la Escritura de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si el tema te estoy hablando de someter tu voluntad, en ningún momento como predicador o como pastor te estoy pidiendo que sometas tu voluntad a la mía. Nada, yo soy un cero a la izquierda, sin valor. Pero si yo te hablo de alguna forma que sometas tu voluntad a Dios, entonces ya no tengo nada que ver yo, sino es su palabra que te está diciendo: somete tu voluntad a mí, es Dios. Lo digo porque a lo mejor puede sonar como, hermano, cuando tú viniste a predicar acá, tú dijiste que bueno, que siguiéramos y todo. Ahora como que te estás enseñoreando de mí y ahora te estás metiendo a cómo visto, a cómo hablo, a cómo me comporto en una asamblea ejidal o en una escuela, en una asamblea de escuela. Hermano, pero de esta forma te quieres enseñorear de mí. No. Dice la Biblia que se sometan a los pastores como quienes han de dar cuenta a Dios. Es decir, yo voy a dar cuenta de tu alma, de qué te prediqué, cómo te transmití la palabra. Y si yo vi que te andabas saliendo del camino y andabas queriendo, hablar como el mundo. Normalmente yo no hablo así, pero lo voy a pronunciar algunas palabras que todavía quizá pudiera. Y espero que no sea antisonante para muchos. Pero nunca me vas a ver a mí diciendo: ¿qué onda? Yo no hablo así. ¿Quieres que te ayude con esto, Simón? Yo no hablo así. Yo no soy así. Ok. Es probable que palabras como esas, y un poquito más fuerte, escuches de boca de supuestamente hermanos en diferentes lugares. Y tú recoges eso y quieres venir a traerlo a la iglesia y decir: bueno, pues ¿qué tiene de malo? Si fulano de tal, bueno, lo escuché que habló así y vestía así y se movía así. Déjame explicarles que a quien nosotros vamos a imitar es a Cristo, ni siquiera es a mí, es a Cristo. Y Jesús nos da un montón de enseñanza, así es que todo lo que te voy a enseñar de cómo tienes que hablar, cómo te tienes que vestir, cómo tienes que tratar a tu semejante, no es porque yo quiero que tú te sujetas tu voluntad a mí, sino a Cristo, porque yo voy a dar cuenta de ti. Así que vamos a profundizar entonces en el texto que ya leímos. Pero primero vamos a orar. Señor Jesús, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Muchas gracias por tu palabra que tenemos, tu palabra profética más segura, en la cual debemos estar atentos. Pero tu palabra necesita ser oída y no mi idea, no la idea de un hermano que quiere ser muy estricto, sino de tu palabra. Ayúdame a ver y a entender con la iglesia que me acompaña y los que nos escuchan a través de diferentes lugares, ¿cuál es el problema por el cual no queremos obedecer?
¿Cuál es el punto? Ayúdanos a entenderlo, Señor, para que como iglesia, aquellos que decimos que te amamos, estemos dispuestos a someter nuestra voluntad, no a un pastorado, no a un concilio, sino a ti, Señor. Te lo suplicamos, háblanos, ayúdame en mi incapacidad. Ayúdame, Señor. Y ayuda a los que van a escuchar y que escuchen tu palabra y no la mía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Entonces voy a repetir, Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mira lo que está diciendo el texto. Bueno, voy a adelantar, voy a empezar desde atrás para adelante. Jesús, según terminamos el texto, Jesús resucita porque había muerto por nosotros, pero había muerto porque había venido a predicar y había venido a predicar porque se había despojado. Ya llegamos al punto, al centro, al inicio. Ok. Dice que él tuvo un sentir. Yo me voy a despojar de mí. Yo no voy a estimar, no voy a amar, no voy a querer ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, aunque tenía la posibilidad. Dios, Jesús, tenía todo de decir, yo no voy a ir a morir en la cruz, yo no me voy a rebajar a condición de hombre, a condición humana, yo no me rebajo. ¿A poco ser humano es ser un rebajado? Dependiendo de donde lo veas. Si tú y yo lo vemos desde el punto de vista, ser humano es ser humillado, pues estamos mal. Ser humano, estamos mejores que un monito. El mono no tiene raciocinio, no tiene todo lo que tenemos nosotros, no tiene circuito del habla, no tiene mucha inteligencia. Ok, pues estamos mejores. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Dios y el que estaba a su nivel, que era Jesús, porque la Escritura dice que en el principio, antes que existiera todo, era el verbo, era la palabra. Y dice, el verbo, o sea, la palabra era Dios. El verbo era con Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria. Es decir, Jesús, estando a la altura. Es más, vamos a entender esto. En el principio dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra, todo. Y luego dice Dios, hagamos al hombre. ¿A quién se lo dijo? Si no había hombre. ¿A quién se lo dijo? Al Hijo. Ahí estaba la Trinidad allí en el principio. Ahí estaba Dios, ahí estaba Jesús. Ok, cuando la humanidad ya empezó a correr y se empezó a portar tan mal, entonces Jesús dice, voy a tomar una condición, me voy a humillar. Voy a tomar forma de siervo, voy a despojarme de mí, lo voy a hacer para darles una oportunidad, para que la humanidad entonces me ame. Y aquí es lo que dice, ¿qué dice entonces? Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Me voy a despojar, me voy a quitar, aunque el motivo por el cual lo hizo no es el mismo por el cual te pide a ti que tú te despojes. Sígueme con atención. ¿Él por qué se despojó de sí mismo? ¿Porque él era pecado? ¿Porque estaba mal lo que hacía? No. El motivo por el cual lo hizo fue distinto al motivo por el cual te pide a ti que te despojes de ciertas cosas. Porque a ti quizás sí te es contaminado o te es pecado. Él se despojó de muchas cosas, no le era pecado. Pero lo hizo, ok. Pensemos juntos, ¿de qué se despojó Jesús? ¿Qué quitó de él? ¿Qué dejó? Para empezar, dejó el espacio donde vivía, que es el cielo. Para continuar, dejó un coro de ángeles, millares y millares de ángeles que no cesan de alabar a Dios. Dejó su corona. Dejó a su padre y entonces intervino en nuestra historia como raza humana y se hizo hombre.
Yo ya lo expliqué tantito la semana pasada, pero es importante que yo lo siga exprimiendo lo más que podamos entender. Allá en el cielo no se suda. Síganme, vamos a considerar esto. En el cielo no se defeca. En el cielo no se corrompe uno. Y Jesús tomó esa condición de empezar a sudar, de empezar a caminar, de empezar a escuchar todo lo que había aquí. Se despojó, dijo, me voy a despojar, voy a quitar todo, lo voy a dejar todo y voy a venir y voy a hacerme en forma de siervo. Voy a ser un servidor aquí. ¿Servidor de quién? Sí, del Padre. Nos vino a servir a nosotros. Si Él no hubiera tomado esa condición de siervo, nosotros fuimos privilegiados por el Padre, nos vino a servir Jesús, y el mayor ejemplo de servicio lo tenemos antes de que sea crucificado. ¿Se acuerdan que Jesús lavó los pies de los discípulos? Vamos a buscarlo. Dice, síganme con atención, lo voy a leer, luego lo buscan si gustan. Dice Juan 13, 12 al 14. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Hasta dónde se humilló Jesús? Hasta lavar los pies. Eso es algo como humillante, hermano. Imagínate que yo llego a tu casa, yo nunca lo voy a hacer, nunca, ni lo anhelo, pero que yo llego a tu casa, yo soy el predicador, y te digo, hermano, ¿me desatas los zapatos, por favor? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a quedarte tú? ¿Sí? Y solo te estoy pidiendo, desátame los zapatos. Tú te estoy diciendo, lávame los pies. Desátame los zapatos, hermana, hermano. ¿Qué le está pasando a este? ¿Qué hizo Jesús? O sea, ¿cuál es la intención de entender esto? Se humilló tan bajo. Estuvo dispuesto a despojarse de todo lo que había dejado en el cielo, y estando aquí dice, yo me voy a humillar un poco más abajo que los hombres, y le voy a lavar los pies. Es más, dice la Biblia que cuando llegó donde Pedro le dice, ¿tú me vas a lavar los pies? ¿Sí? Tú no me vas a lavar los pies jamás. O sea, no puedo permitir que tú me laves los pies. Mira, si yo no te lavara los pies, no tuvieras parte conmigo. Bueno, entonces lávame hasta los pies, hasta la cabeza. No, los pies. Y empezó a lavar los pies y a enjugar, a secarlos. Ya que había lavado los pies de los discípulos, se sienta, se les queda viendo. Y le dicen, ¿saben lo que he hecho? ¿Saben lo que he hecho? Y les dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Él sí lo era. Soy maestro y soy señor. Y si yo, el maestro y el señor, lavé los pies, ¿hasta dónde estuve dispuesto a dejar, a despojarme, a acabar con mi ego? Y hoy Él te pide, cambia tu forma de vestir, no entalles tu ropa, no subas tus fotos al Face, no veas videos que no me comen. No, pero ¿por qué? ¿Por qué me tiene? Tú no estás dispuesto. El ser humano no está dispuesto. El que supuestamente es cristiano no está dispuesto a dar todo cuando alguien lo dio todo. Hace como 12 años, creo, que recién venimos a predicar acá. No teníamos dinero. A veces no teníamos para comer, vivíamos en Otón. Y había empleo temporal. Yo no estaba, mis brazos no tenían fuerzas. Bueno, creo que no tengo tanta fuerza hoy, pero creo que tengo un poco más. Mis brazos no tenían la fuerza para echar machete. Y recuerdo que nos fuimos a trabajar en empleo temporal. Y me tocó un tramo, creo que Catsimal, me dijo el hermano que se llamaba, una matita de puro espino.
Ahí estaba yo, ganándome unos pesos. Y yo sabía que yo estaba acá por predicar el evangelio. Y llegó un momento que dije, para mí estoy dando todo por Dios. Y vino otro pensamiento, estás dando nada por todo. Y digo, sí, esto que yo pueda hacer y sufrir aquí no es nada por alguien que lo dio todo. Pero está uno dispuesto a darse, a despojarse. Pero hoy en día le dices al hermano, no faltes a tus reuniones de oración, ¿eh? ¿Pero por qué? Hermano, es que no tienes por qué faltar, tú tienes que orar porque eres parte del... No, pero es que yo no tengo tiempo, es que yo tengo un trabajito que hacer acá y no estás dispuesto. Hermano, vamos a apoyar en hacer esa situación. No, es que la gente no está dispuesta, casi no hay disposición. ¿Cuál es el punto entonces? Jesús sí estuvo dispuesto a dejar todo por nosotros. ¿Y qué nos pide a nosotros? Bueno, lo podemos ver a la luz de las Escrituras también. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo Dios? A la iglesia, Efesios 4:22. ¿Qué está diciendo? En cuanto a la pasada manera de vivir. Hermano, esos éramos nosotros. ¿Cuál era nuestra pasada manera de vivir? Es más, yo nunca fui pleitista, pero en la escuela los niños me llevaban a pelear. ¿Sabes cómo llevan a pelear a un niño? Bueno, a mí yo era un niño bien tímido, bien miedoso para los golpes. Yo nunca fui bueno para los golpes, ni sigo siendo. Bueno, voy a la escuela y un niño más grande le dice a uno de mi edad casi, ¿a que no le tocas la cara a Amadeo? Y él se queda así. Y yo así como que, hoy no me voy a tocar la cara, no porque te voy a golpear, sino porque me vas a golpear. ¿A que no le tocas la cara otra vez a Amadeo? Y el niño me hacía así, me tocaba la cara. Cálmate, le digo yo. Y ¿a que no le escupes los pies? Y era una forma de que, como que me humillara, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano es como que yo no me quiero humillar. Bueno, hay personas que, tócame la cara otra vez. Y ya están en posición de golpear y empiezan. ¿Por qué? Porque no hay ganas de humillarse. Así era la gente, no me voy a humillar. Y si éramos esposas, las esposas, ¿por qué tengo que hacer lo que me diga mi esposo? ¿Por qué tengo que obedecerlo? ¿Por qué tengo que hacer caso? ¿Por qué tengo que pedir permiso? Pero esa era la pasada manera de vivir. ¿Cómo vivíamos? Hacíamos lo que queríamos, íbamos donde queríamos. Es más, la misma Biblia dice en Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hacíamos la voluntad conforme al príncipe de la potestad del aire. Hacíamos la voluntad de Satanás. Lo que él quería, eso hacíamos. Bueno, ¿qué dice aquí? Conforme a tu pasada manera de vivir, que tú querías ver en el teléfono, voy a poner muchos ejemplos, eso ya no lo dice la Biblia, pero encaja muchas cosas. Conforme a tu pasada manera de vivir, tú mirabas pornografía, tú mirabas series, tú mirabas películas de balacera, tú jugabas juegos que no convienen, tú hacías muchas cosas anteriormente. Bueno, dice aquí, conforme a tu pasada manera de vivir, despójate. O sea, ¿qué hizo Jesús? Se despojó. ¿Qué pide Jesús? Que tú también te despojes. Lo que no le agrada a Él, lo que no le gusta a Él. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ok, gracias. Mira que le oré mucho a Dios y le dije, Dios, no quiero predicar con euforia. No quiero predicar como gritando fuerte para que me capten. Le dije, Dios, ¿cómo predicarías tú? Ayúdame. Y vino un pensamiento, háblales a la conciencia. Háblales como si fuera un grupito pequeñitito, 2 personas. Ok, hermanos, si lo estamos entendiendo, ¿estamos dispuestos a sujetar nuestra voluntad a Él, lo que Él me pida? O ahí no, pues ya no, hermano. Sí lo estoy entendiendo, pero sujetarme a Él. Bueno, ¿qué me pide Él? Para empezar, ¿qué me pide?
Si yo vengo del mundo, que yo deje todo lo que es del mundo. Bueno, si yo ya me convertí, ¿qué me pide? Que yo le sirva, que yo me prepare en algo, que yo pueda... es más, ay Dios mío, hay muchas cosas que enseñar, hermanos. El texto cuando dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Va exactamente dirigido a los que supuestamente son convertidos, a los que se supone que son salvos por gracia. Van a ellos, porque son ellos los que le dicen Señor. Es más, una de las alabanzas que cantábamos era Señor. 2, creo, o 3 alabanzas decía Señor, y todos cantábamos Señor. Señor, le decimos Señor. Bueno, el Señor te dice, oye, no faltes a tus reuniones por nada. Lee la Biblia todos los días, ora todos los días, búscame todos los días. No, pero es que yo no tengo tiempo, es que yo tengo trabajo que hacer. Entonces, no es coherente, hermanos. Ok, vamos a buscar otro pasaje que nos refuerce esto. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto lo voy a lanzar con el pasaje que acabamos de leer. Lo vuelvo a repetir. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De alguna forma está dando a entender Pablo que la misma mentalidad que tiene el que no es cristiano allá afuera, viene a la iglesia y trae la misma mentalidad. Bueno, y a veces es normal. Estoy acostumbrado a ciertas cosas. Bueno, pero cuando llego al cristianismo, entonces yo no me voy a conformar a este siglo, sino que voy a transformarme. O sea, voy a ser distinto. ¿Pero de qué forma? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, es lo que te decía, quiero hablarte a tu conciencia. Si lo estamos entendiendo de verdad, entonces tú tienes que acercarte a Él y decirle, ¿cómo quieres que yo viva? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué hago para ti? ¿En qué ayudo? ¿En qué sirvo? Porque mi voluntad quiero que esté sujeta a ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero vuelvo al punto. O a este pasaje, venimos de allá, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que hacer esto otro? ¿Por qué me tengo que vestir como un cristiano? Ok, hermanos, yo sé que casi nadie aquí viste impúdicamente, pero está la tendencia. Se puede notar la tendencia a vestir impúdicamente. ¿Qué es impúdicamente? Es vestirse de tal forma que se revele el cuerpo o el físico. Es decir, si entallo mucho mi falda, si soy mujer, y entallo mucho mi blusa para que se vean mis pechos, pero está hasta acá mi tops, está hasta acá mi blusa. Pero si lo entallo mucho, entonces se logra ver mi figura, mi cintura, eso ya viene cayendo la impureza. Hermano, pero yo no estoy poniéndome pantalón. No me pongo pantalón, porque según algunas religiones el pantalón es pecado. Ok, no me voy a poner pantalón, me voy a poner una faldita entallada y cortita hasta el límite de la rodilla. Pues es igual. No me puse el pantalón, pero me puse una faldita cortita y bien pegadita. Casi no veo eso aquí, pero veo la tendencia. Y te advierto, no copies nada de otros lugares que tú crees que está bien, porque al Señor no le agrada. Fue Él el que da instrucciones. Es Él el que dice que vistamos con pudor. Los hombres, igual no he visto ningún jovencito así con una playerita para que se le vea su
chambolita aquí, pectorales. Casi no he visto a nadie, pero aguas, Igual las frases, las palabras que tienden a dar, igual, cuida mucho eso. Despojémonos de cómo éramos antes y transformemos nuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Hasta cuándo voy a hacer la voluntad de Dios? Hasta que lo haya entendido, hasta que se renueve mi entendimiento. Entonces voy a entender, es agradable, es perfecto, es lo que Dios quiere que yo haga. Pero si yo vengo aquí diciendo, ¿por qué Dios quiere que yo cambie mi forma de hablar? Es que a mí me gusta decir, oye, eso está bien chido. No, es una frase, yo no la uso, pero ahorita lo estoy diciendo por ejemplo. Y otras cosas peorcitas, Pero yo no, pero Dios quiere que yo me transforme, yo sea distinto. Eso es lo que pide. Pide a alguien que experimentó eso, o pide a alguien eso desde su trono allá. A ver, sírvanme, humíllense delante de mí todos los seres humanos y todos los que quieran ser cristianos, que se humillen a mis pies. Nos dio un ejemplo de vida. Él se humilló y Él lo hizo, no por motivo pecaminoso, sino para salvarnos a nosotros. Y luego nos dice a nosotros, yo quiero que ustedes se humillen a mí y que hagan mi voluntad, hagan lo que yo digo. Y esto me lleva al inicio otra vez. ¿Por qué me llaman Señor? ¿Por qué me llaman Señor y hacen lo que ustedes quieren? Hacen lo que a ustedes se les da la gana. Hermanos, tratemos de ahora en adelante, porque yo creo que esta es la última enseñanza en cuanto a esta dirección. De ahora en adelante, todo lo que vayas a hacer, pregúntale, Señor, ¿quieres hasta en el trabajo, hermano? Sí. Hasta en el trabajo, hermanos agricultores, en el trabajo, Dios, en tu mente ahí, siembro jícamas, siembro melón, siembro 5 hectáreas. No, pero es que yo tengo para 5 hectáreas, pero yo vi que fulano de tal sembró 20 hectáreas. Me voy a aventar con 20 hectáreas. Y luego vas a salir fracasadito, porque no tuviste para alimentar las 20 hectáreas, porque no le preguntaste a Dios, porque como la gente de afuera eso hace, cada uno tiene que tener su capacidad de trabajo y tiene que preguntarle a Dios, Dios, ¿cuánto quieres que yo siembre? ¿Cuál es mi capacidad? Dios te va a decir, siémbrate 3. Y si puedes sembrar 10, pues sí, siémbrate 10, siémbrate 15. No, pero es que el otro que tiene allá sembró 30. Y te avientas, estás conforme a lo que se mueve aquí. No, Él sí lo puede hacer, tú no. Hasta en eso hay que preguntarle a Dios. De verdad, en todo hay que preguntarle a Dios. Entonces, ¿cómo quieres que viva? ¿Cómo quieres que vista? ¿Cómo quieres que hable? ¿Cómo me arreglo para ti? Voy a terminar casi con el ejemplo que puse al inicio. ¿Cuál fue el ejemplo del inicio? ¿Con qué empecé la reunión? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Supongamos que yo soy soltero y me voy a casar con una fulanita, pero ella dice, me caso contigo, pero yo hago mi voluntad. Ese fue el ejemplo. Bueno, nosotros, la iglesia, somos la esposa o la desposada del Cordero. ¿Sí? Teológicamente hablando, bíblicamente hablando, nosotros somos la desposada. Ok, entonces, ¿vamos a hacer lo que querramos? ¿O vamos a hacer lo que diga nuestro amado? Yo en lo particular, casi siempre en todas mis oraciones le digo, Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y todo le pregunto. Recuerdo que en una ocasión decidimos ir a playa. Nosotros viajamos mucho porque ese es mi trabajo. Normalmente, ayer salí porque conviví con mis hijos. Normalmente yo salgo porque ese es mi trabajo. En una ocasión nos estábamos yendo a playa y yo no recuerdo por qué. Y en el camino le oraba a mi esposa y mis 2 hijos que todavía estaban más chicos. Y le dijimos, Señor, si es tu voluntad, porque yo no estaba seguro que era la voluntad de Dios de ir a playa, Si es tu voluntad que vayamos. Si tú no quieres que vayamos, prefiero que se me descomponga el carro. Fíjate que dije.
Creo que sí es la voluntad de Dios. A poquito tiempo, listo. Nos regresamos. Dios, gracias. Sí, porque yo quería hacer la voluntad de Él. En todo yo busco. Es más, ahí les voy a dar otro ejemplo sencillo, hermano. Yo era un joven, 26 años. No, 26, 25 años. Me casé a los 26. Yo tenía como un parámetro de si Dios quería que yo me casara con la que hoy es mi esposa. Y casi todo era como que sí. Yo no quería hacer mi propia voluntad. Es más, yo le dije a Dios, este paso que voy a dar va a ser una de las más grandes bendiciones de mi vida. ¿O se acabó Amadeo? Amadeo como cristiano pasó a la historia porque se va a arruinar mi matrimonio si no es tu voluntad. Entonces yo ya tenía el permiso del pastor, tenía muchas cosas que apuntaba que sí. Y antes de ir a decirle a ella, le dije, Dios, si es tu voluntad que yo hable hoy. Era el día. Ya tenía el permiso de los hermanos. Si no es tu voluntad, mira que le dije, ahorita que voy a salir, yo estaba orando antes de salir, porque yo quería hacer la voluntad de Él, no la mía. Aunque a mí me gustaba ella. Pero si Él me dice no, es no. Dios, ahorita que voy a salir, si no es tu voluntad, prefiero que me atropelle un carro. Mira que dije. Sí lo dije, hermanos, de verdad. Prefiero ser un atropellado, físicamente quizás un poco acabado, pero espiritualmente estoy bien porque Dios no me lo permitió. Y le dije, Dios, o si no, luego puse uno más bajito, o que me muerda un perro. De verdad. Si no es tu voluntad que yo le proponga matrimonio a esta muchacha, a esta doncella, prefiero que me muerda un perro. Y yo sabré que no es tu voluntad. Yo ponía, hermano, porque yo quería hacer la voluntad. Yo no me quería equivocar y hasta hoy no me quiero equivocar. Bueno, fui ni carro ni perro, ¿eh? Hoy estoy felizmente casado, gracias a Dios. Hermano, yo les invito a todos, busquen hacer la voluntad de Él, busca hacer su voluntad, no la tuya. En todo, hermano, en todo. Búscalo. ¿Y qué beneficios me trae hacer la voluntad del Padre? Todo. Muchos beneficios. Porque Él conoce mi futuro, Él conoce el todo de mí. Muchísimos beneficios. Traigo a la mente una parábola de aquel siervo que le repartieron dones a todos, a unos 5, a otros 3, 2, 1, y empezaron a trabajar, pero uno no trabajó. Yo no voy a hacer lo que diga mi Señor. Lo enterró. Vino el Señor entonces, hizo cuentas, y todos ahí estaban trabajando, y aún el que tenía 2 dice, Dios, pues poco pude, pero hice algo. Y el que tenía 1 dice, yo no hice nada, yo sé que tú siembras donde, recoges donde no sembraste y todo. Le empezó como a atacar, Fíjate cómo lo empezó a atacar. Pues yo vi que allá tú ya te están dando, y tú ni sembraste allí ni acá, y recoges donde no, yo lo enterré. Y le dice, siervo malo, hubieras dado aunque sea a los banqueros, se lo hubieras dado a otro entonces, pero estorbaste ahí, no hiciste nada. Y dice que le decía a los siervos que hicieron algo, bien siervo, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Le estaba yendo bien a los siervos, Le estaba yendo bien a los siervos. Cuando vino el otro le dice, y al siervo inútil, atado de pies y mano y echarlo a las tinieblas. Ok, ¿quieres ser un siervo al cual Jesús diga cuando venga, bien, buen siervo, fiel, me serviste en todo, en tu trabajo, en tu familia, en tus oraciones, en tu lectura, en tu forma de vivir? Entra en el gozo de tu Señor. Yo eso espero, hermano. Todo lo que dice aquí, yo sí lo creo. De verdad que lo creo. ¿Y tú? Bueno, vamos a hacerlo, hermano. Jesús se hizo siervo. Dice la Biblia que lo exaltó hasta lo sumo, el Padre. Aquellos siervos que estemos sirviendo a Dios cuando Él venga, y Él no tarda mucho en venir,
vamos a ser bendecidos, vamos a ser premiados. Pero también en el pasaje dice, pues muchos me dirán en aquel entonces, Señor, en tu nombre hicimos, y le va a decir, no les conozco. Así es que, hermanos, están advertidos. Vamos a orar. Señor, casi siempre empiezo mis oraciones con esta frase, Señor. Tú sabes que muchos de los que estamos aquí, no queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Es probable que hay personas aquí que no hacen tu voluntad, pero a lo mejor no es porque son tercos o rebeldes, sino porque no la han entendido. Bueno, que estas enseñanzas les lleve a ellos, a cada uno, a preguntarte, ¿cuál es tu voluntad? ¿En qué sirvo? ¿En qué me integro? O si no se han convertido, las personas que no se han convertido, ¿cuál es tu voluntad? Que se aparten del pecado. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Que cuando tú vengas, Señor, no nos alejemos de ti avergonzado. En lo particular, cuando pienso en la seriedad de esto, a mí me produce temor. Porque no quiero ser yo el que está enseñando que debemos hacer tu voluntad y yo hacer la mía. Y cuando tú te presentes, sea yo el que me digas, apártate de mí porque a ti no te conozco. Esas palabras van a destrozar mi alma. Porque muy dentro de mí anhelo estar contigo. Quiero estar contigo. Y te busco. Pero no me quiero engañar. Así es que te ruego con todo mi corazón, ayúdame a hacer tu voluntad. Y de los hermanos que me escucharon en esta reunión y en las otras enseñanzas pasadas, que sus corazones sean llevados a decir, quiero hacer la voluntad del Señor. Voy a procurar buscarlo. Voy a cumplir lo que Él me pida. Solo tú puedes estimularlos. Yo, tu servidor, es todo lo que puedo hacer, hablar, y a lo mejor ni lo hice bien. Pero tu Espíritu Santo puede terminar la obra en los corazones para que cada uno de los que nos estamos aquí presente o lo que escuchamos esta enseñanza, muchos, de preferencia todos, pero al menos muchos sean llevados a hacer tu voluntad. Que sean preparados por tu palabra para tu venida. Que yo, tu servidor, sepa preparar a tu iglesia. Porque si no les predico la rectitud que tú quieres para ellos, y cada uno hace su propia voluntad, cuando tú te acerques y me digas, ¿por qué no los llevaste a hacer mi voluntad? Soy yo el avergonzado, sería yo. Ayúdame y ayúdalos a ellos. A las jóvenes, a los varones jóvenes, a los padres, a las madres, a todos. Ayúdanos a hacer tu voluntad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.